En nombre del Seminario de Cultura Mexicana agradezco la invitación de la Universidad Autónoma de Nuevo León pensaba en la corresponsalía de Monterrey, parece que no asistieron ahora, pero también agradezco mucho su presencia y poder compartir esta plática con ustedes. A través de más de 50 años, creo que estábamos calculando y son 60 como creador, más estos y otros tantos de observador, me he propuesto ver las obras de arte como si fueran producidas de modo atemporal, llegando a la conclusión poco ortodoxa de que el arte se manifiesta por sí mismo, que es por sí mismo, a pesar de quien lo haya realizado o de la lectura que le dan todos aquellos que pretenden interpretarlo, traducirlo, ya sean los mismos creadores, los críticos, los historiadores, los curadores, los promotores de arte, todos los que creen entender la relación en su contexto histórico temporal. Quiero apreciar la obra artística de cualquier época sin pensar que las diferentes manifestaciones del hombre datan desde hace más de 40,000 años. Verlas sin que alguien pueda determinar si tuvieron o no fecha de nacimiento o fecha de caducidad. Pretendo enfrentarme al objeto artístico en lo que éste nos sugiere directamente, sin preguntarnos antecedentes o pretensiones, ya sean externas o propias. No pretendo descalificar, quiero sumar las formas de interpretación o de comprensión de todos los seres humanos. ¿Cómo dialogamos con ellas? ¿Qué nos dicen al observarlas? Sin ningún tipo de creencias personales o colectivas, solo con la mente abierta y la conciencia pura. De esta manera nos permite percibir la obra artística como un receptor abierto, creativo, no inducido. Nos permite ampliar las visiones que enriquezcan las obras en su capacidad de verlas de múltiples maneras. De esta manera nos permite recibir la obra artística como un receptor abierto, creativo, no inducido. Nos permite ampliar las visiones que enriquezcan las obras en su capacidad de verlas de múltiples maneras. Hay factores primordiales que son más importantes que entender algo. Nosotros los humanos, entre muchos otros entes, nacemos con una inteligencia natural que está en nuestra formación genética. La percepción que nos dan nuestros instintos nos es dada sin la necesidad de entender. Todos nacemos con una información en la que cada célula de nuestro ser tiene su propia inteligencia. Aun cuando no podamos comprenderla racionalmente, nacemos sabiendo respirar, nos movemos, emitimos sonidos, vemos, oímos, tocamos, saboreamos, olemos, gozamos. Tenemos una información que nos es dada por algo superior, de lo cual, como todo lo que nos rodea, somos parte. Respondemos a un orden universal como la parte y el todo. Quizá como el instinto, haya muchas otras virtudes que desconocemos, pero son parte nuestra y de ese todo, instinto, percepción, revelación, etc. En una entrega abierta, con el ánimo de percibir con una total libertad la esencia de las obras.
Esto nos permite leer entre líneas y ver qué sucede en los planos aparentemente secundarios de lo que observamos. Ruptura. La ruptura es un título que se ha impuesto a una generación que utilizó un lenguaje ajeno al de la Escuela Mexicana de Pintura. Surge entre los años 50 y 60 y especifica y escenifica diferentes momentos de la transformación en la creación artística mexicana de nacionalista a plural. Es importante mencionar que previo a esta generación llamada ruptura, hay obras de transición importantísimas para la comprensión del desarrollo artístico en México. El concepto del realismo socialista en la Escuela Mexicana de Pintura pretendía, por una parte, hacer un arte realista al servicio del Estado y, por otra, crear obras profundamente nacionalistas con un mensaje social y político. Pretendía ser un arte para el pueblo. Yo preferiría hacer un pueblo para el arte. El nacionalismo fue una forma de manifestarse en el sentido social de la revolución. La mayoría de las manifestaciones de este tiempo tenían una característica no solo en los pintores, en los escritores como Luis Martín Guzmán, Mariano Azuela, en los músicos Silvestre Revueltas, Pablo Moncayo, Blas Galindo. La música tenía una tendencia nacionalista. La época de oro del cine mexicano retrataba ese momento histórico, las cantinas, los soldados, los problemas del campo, la injusticia social y el cacique del pueblo, las soldaderas, etc. Ya en los años 50, México dejaba de ser un país rural y empezaba a convertirse en un país urbano. Abandonaba el campo, crecía en la exportación, incursionaba en la industrialización. Era un México diferente. La Ciudad de México comienza su desbocado crecimiento y con él el centralismo. Surge una generación con mayor acceso a la información internacional y que, obviamente, cambia sus manifestaciones por un arte más libre y plural. En la literatura se abandonaron los temas relativos a la revolución. Tenemos ejemplos como Alfonso Reyes, Juan Rulfo, con Pedro Páramo, una obra muy intimista, Carlos Fuentes con La región más transparente, Salvador Elizondo con Farabeuf, Juan García Ponce con La noche, entre otros. Surgen nuevas formas de música, la dodecafonía, la electrónica, con compositores como Manuel Enríquez, Joaquín Gutiérrez Heras, Mario Lavista, Julio Estrada, etc. Luis Barragán en arquitectura, la influencia de Martha Graham en la danza, en teatro Octavio Paz, con un concepto de modernidad, impulsó una serie que se presentaba en la universidad, poesía en voz alta, obras clásicas. Aparecen directores como Juan José Gurrola, que hace una obra Landru basada en una obra de Alfonso Reyes, Alejandro Jodorowsky con la ópera del orden, el teatro del absurdo y el teatro pánico creado por él y algunos compañeros suyos. En esta generación no nos conformábamos en grupos aislados, todos éramos compañeros y el trabajo creativo se volvió interdisciplinario. Los pintores realizábamos escenografías e ilustrábamos libros y portadas de discos, participábamos en cine, etc.
Nos reuníamos, trabajábamos y nos apoyábamos entre sí en todos los géneros artísticos. No se pensaba en una ruptura o en contender con alguien. Lo que se quería era hacer arte, actuar con plena libertad. Para esta nueva generación, lo importante era la intención individual. No se hicieron en este momento manifiestos, ni publicaciones, ni exposiciones bajo el título de ruptura. Ni ha quedado claro quiénes la iniciamos o quiénes la conformamos. En el tiempo de la Escuela Mexicana de Pintura se hablaba de un arte realista, con un contenido social. Surgió aquella frase famosa de David Alfaro Siqueiros de "no hay más ruta que la nuestra". Sí, había otra ruta, una ruta con voz propia, la de artistas como Alfonso Michel, Wolfgang Palen, Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Juan Soriano, Günter Gerso, etc. E incluso en el núcleo de la propia escuela mexicana encontramos disensos importantes, como el caso de José Clemente Orozco con El hombre en llamas, en el Hospicio Cabañas, y la investigación de la poliangularidad de David Alfaro Siqueiros o el cubismo de Diego Rivera. Fue difícil aceptar la pluralidad. Hubo conflictos con la generación inmediata anterior. Los apoyos del gobierno eran dirigidos a la escuela mexicana. No se daban facilidades a los nuevos artistas. Se tuvo que trabajar en forma independiente. No se tenía un público, no se tenían espacios, no se tenían apoyos ni coleccionistas. Se propició la creación de galerías como Proteo, Galería de Arte Mexicano, Juan Martín, Antonio Sousa, para darse a conocer y crear un mercado, con una pretensión de pluralidad y de creación individual, no de ruptura. Ruptura o no ruptura, transición o transgresión, lo importante es que la obra está vigente. Los artistas que seguimos produciendo lo hacemos con el mismo espíritu que nos impulsó en el principio, que nos impulsó en un principio, la libertad creativa. Les muestro algunos ejemplos de obra. Empezamos con Gerardo Murillo, el doctor Atl. Es muy interesante porque a pesar de que en esa época había una tradición del paisaje, digamos, tradicional, es influido por el maestro Luis G. Serrano, el inventor de la perspectiva curvilínea, y empieza a crear una serie de paisajes que, como ustedes ven en este paisaje, él decía, la Tierra es redonda, no es una línea recta. Entonces aquí acentúa ese concepto de las curvas en la forma en cómo maneja su perspectiva y también sus horizontes. Diego Rivera, que de alguna manera era un pintor clásico, él estudió en la Academia de San Carlos en México, luego se fue a la Academia de San Fernando y curiosamente después se fue a la Academia del Cubismo. Es decir, él llega después del cubismo que surge en 1907, pues de alguna manera él llega por cerca de 12 y se integra al movimiento cubista ya como un movimiento que es clásico, y lo que varía en la obra de Diego es que hay unas piezas como la anterior que vimos, que él incorpora en el cubismo elementos
como el zarape de Saltillo, el rifle de la Revolución, pero curiosamente toda la escuela del cubismo está basada en el collage y él pinta, es decir, no recorta un zarape de Saltillo o un rifle, sino los pinta. Entonces es de alguna manera un clásico pintor. José Clemente Orozco, que de alguna manera en el momento en que está haciendo esto, pues es el movimiento donde surgen los expresionistas alemanes y todo este movimiento del expresionismo, y pues ahí pertenece José Clemente Orozco en esa vanguardia. Y otro personaje como Siqueiros, que empieza a experimentar con la estructuración del espacio envolvente, con el concepto de la poliangularidad, que consistía en crear varios puntos de fuga en el espacio envolvente, ya sea el techo, las paredes laterales, y es algo inédito en la historia del arte, el concepto que maneja de estructurar los espacios envolventes. Hay personajes que ya no son los famosos, pero que se van hacia otro tipo de pintura, pero le siguen gentes que estaban surgiendo en ese momento, quizá incorporándose a movimientos como la metafísica o el surrealismo, y aquí vemos una obra del Corsito, que pues es muy claro que esa cantante se está echando un gallo, ¿no? Y entonces lo representa literalmente. Aquí está Agustín Lazo, que está dentro de este contexto también entre los metafísicos, pero también hay algo de humor y también de algo que es surreal. Le sigue Germán Cueto, que él pues ya está muy incorporándose en la pintura abstracta, en la escultura abstracta, y él es un gran experimentador de la forma y es muy reconocido actualmente a nivel internacional. Aquí vemos una obra de Nahui Olin. Ella era más que pintora, era musa, era la musa del doctor Atl. Ella le decía Mondragón, así se apellidaba, ¿verdad? Y era pintora también. Este es Alfonso Michel. Alfonso Michel también estaba un poco dentro del contexto de la pintura metafísica y es decir, hay una combinación en ese momento de varias tendencias, y esto recuerda también pues, una experimentación también entre lo metafísico, el cubismo. Es decir, hay una inquietud por expresarse de diferente manera. Esta es una obra de Julio Castellanos, que es el Baño de San Juan, y si ustedes ven es realmente sorprendente cómo maneja los espacios, cómo maneja la perspectiva y crea un efecto como muy realista, pero al mismo tiempo es como muy surrealista, ¿no? Es decir, en esa alberca vemos a dos personajes en un primer plano de la alberca que si realmente extendieran las piernas sería del tamaño de la alberca, y sin embargo todos los personajes que crea alrededor son de pequeños. Entonces es realmente alucinante cómo maneja el concepto de la perspectiva. Este es un cuadro de él también, un bohío, y es también este mundo metafísico con el ángel, una serie de elementos simbólicos. Pues aquí Frida Kahlo, que ya sabemos que ahora está reconsiderada como una de las personajes más importantes del surrealismo.
Aquí esa obra recuerda a la escuela de Fontainebleau, de esa pareja de las dos hermanas, y pues crea un mundo que también está dentro del contexto surrealista, pero con una obra que más que querer ser de un movimiento, casi es autobiográfica, es decir, todo lo que le pasa parece que ella lo convierte como en una inspiración y lo vuelve una obra surrealista. Chucho Reyes Ferreira, que a pesar de que él empezó a pintar a una edad mayor, pues tenía una frescura verdaderamente extraordinaria. Él pintaba los papeles para papel de China para envolver regalos y decía que era la forma de decorarlos, y realmente era un pintor extraordinario. Pintaba gallos, ángeles, etcétera, etcétera. Y Rufino Tamayo, que aunque él empieza curiosamente muy influido por el nacionalismo, hace un mural muy cerca de Orozco, después él se enfrenta al mundo, pues digamos, más cercano a todo el movimiento de principios del siglo XX, que fue muy influido por rescatar el arte primitivo después de la exposición del Museo del Hombre en París, y de alguna manera Tamayo se siente identificado con ese mundo, digamos, primitivo, entre comillas, y pues él se da cuenta de que su origen oaxaqueño lo acerca mucho a la parte de la expresión de las artesanías y sobre todo ese colorido excepcional y ese mundo fantástico que desarrolla a través de su obra. Está otro personaje que es también antecedente de Ruptura, que es Wolfgang Pahlen, que es un alemán que viene a vivir a México. Vimos una obra anterior cuando lo mencioné. Él empieza siendo un pintor surrealista y luego se vuelve un expresionista abstracto. Y luego está también Carlos Mérida, que es un artista guatemalteco que llega de muy joven a México, después de haber viajado por París y haber conocido a Picasso, a Joseph Albers, y que influyeron mucho en su obra, y que fue un hombre muy, muy generoso, y se queda en México y es un pintor excepcional. Está, desde luego, don Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo que encuentra realmente el arte y los elementos más extraños, y vemos estas vitrinas con esa repetición de los ojos y crea un ambiente muy surrealista también. Y todos estos elementos que son en la fotografía como elementos abstractos, pero que él los valora como va descubriendo el arte en las formas, ¿no? Y estas intervenciones que hace en el cuerpo para fotografiar a sus modelos, se apodera del cuerpo. Y está Günter Gerso, que de alguna manera él decía que estaba muy inspirado en el arte prehispánico, pero no en las figuras o en la forma que contaban sus mitos, sino en la forma en cómo estructuraban los espacios como si fueran planos para construir las pirámides, ese sentido del espacio que se manejan en Mesoamérica. Y entonces va creando todo este mundo mágico de las formas abstractas. Aquí es Matías Geritz, aquí hace una alusión un poco a unas construcciones que hace de intervenciones. Creo que hay una, creo que es la que sigue, donde está la famosa obra atribuida a Matías Geritz,
y a Luis Barragán y a Chucho Reyes Ferreira, que son las torres de satélite y la famosa escultura de la serpiente del Eco. Otro que fue una gente que cambió desde los años 50 hacia este mundo también, pues de la libertad de expresarse y no estar con la mirada siempre hacia la mímesis, y pues es un artista que influyó en muchísimos de nosotros, Juan Soriano. Está Pedro Coronel, que también más o menos de la misma edad de Juan Soriano, pues fue de los precursores de esta obra, también con una riqueza de colorido extraordinaria. Y las formas también tienen mucho que ver con un movimiento que en algún momento se dio en Europa, que era el futurismo, estas figuras como que se están moviendo en el espacio. Está un pintor de origen ruso, Vladi, bueno, no de origen ruso, de ruso, y que después se nacionalizó mexicano. Recuerdo cuando hizo estas piezas haber estado con él en Acapulco, y estábamos caminando en la playa y decía que el mar pintaba en la arena como unos grandes brochazos. Entonces me imagino esas piezas de esa época en donde estaba la arena y los elementos. En realidad era una abstracción de eso, pero sí captaba ese sentido de los grandes brochazos en el espacio. Y aquí ven cómo, muy influido quizá por el futurismo, estos elementos como que se mueven en el espacio. Está Manuel Felgueres, él se consideraba como el primer artista abstracto y uno de los precursores de la abstracción en México, junto con Lilia Carrillo, que fue su esposa, y que pues de alguna manera es muy interesante cómo maneja estos elementos geométricos combinados con formas muy orgánicas y muy sugerentes en el espacio. A México llegó un argentino japonés, sinólogo, que era Kazuya Sakai, y pues fue un hombre que vivió mucho tiempo en México y aquí desarrolló todo este juego de formas geométricas que quizá en esa época tenían mucho que ver con el arte op. Este es Enrique Echeverría, también fue fue uno de los iniciadores de la abstracción en México, un importantísimo artista. Desafortunadamente murió muy joven. Le sigue Lilia Carrillo, que hablamos de ella, que era la esposa de Manuel Felgueres. Era una gente con una sensibilidad extraordinaria. Yo recuerdo en alguna época, cuando estábamos pintando juntos en México, se creó un espacio para pintar unos murales de 11 artistas que pintamos juntos en un espacio, y ella estaba pintando su mural y era tan meticulosa y tan sensible a todo lo que le rodeaba que de repente uno buscaba un trapo con el que había estado limpiando los pinceles y uno se lo encontraba y ella se había apoderado de él, y con la pintura que estaba ahí frotaba en sus cuadros, en su mural. Y en una ocasión estaba pintando y estaba Brian Nissen, otro pintor que se quedó en México. Se tropezó, bueno, no se tropezó, se bajó del andamio, le dio un jalón al andamio
tenía en la parte de arriba las pinturas mural y fue a caer encima del mural de Lilia Carrillo, y Lilia Carrillo estaba sentada en un sillón porque ella no podía pintar. Tenía un ayudante que era Alain Glass y le ayudaba a pintar, y que le decía, a ver, Lilia, ¿cómo hago? Entonces le decía, pues hazle así, ¿no? Y entonces se subía aquel y decía, ¿así? No, así, y así le iba dirigiendo. Y de repente cae Brian Nissen con todo y su andamio y se empiezan a escurrir la pintura que estaba ahí sobre el mural de Lilia, y todo el mundo aterrado así de que se había caído Brian, y Lilia estaba frente a su cuadro y le dice, ay Brian, qué bonito, mira cómo van cayendo los colores, ¿no? Y le decía a Alain Glass, a ver, ve y toma los trapos y tomas la pintura y le vas haciendo así a todo el mural, ¿no? Un personaje muy peculiar. En una ocasión, en una fiesta, había un pleito entre pues, la gente que estaba en la fiesta, y empezaron a tirarse hielos que se estrellaban en las paredes o en el techo, y Lilia le decía a Manuel Felgueres, le decía, Manuel, está nevando, ¿no? En fin, eso ya no tiene nada que ver con... Pero es una anécdota muy interesante. Este es Alberto Gironella, es un pintor que estaba obsesionado por la cultura en España. Este es un retrato muy abstracto, pero es la princesa Margarita, ¿no? Ahí se ve el vestido, y entonces él hacía alusiones de la historia del arte de Velázquez, pero con formas muy abstractas y también surrealistas. Esta es una obra que hizo en homenaje a Malcolm Lowry, que fue un escritor que vivió en México. Escribió una obra que se llama Bajo el Volcán. Este es Rafael Coronel. Es interesante porque en esa época la ruptura se pensaba que era solamente con pintores abstractos, y no, había un grupo de pintores que estaban muy ligados a la nueva figuración, se llamaban los interioristas, y era un grupo de pintores, entre ellos estaba Rafael Coronel, hermano de Pedro, pero con un mundo completamente diferente, un pintor realmente muy hábil con la pintura. Y aquí estamos viendo una obra que a mí me llama mucho la atención, porque es una pintura muy clásica, aunque con una composición muy dinámica, y ese personaje que podría ser de la época del romanticismo, pues trae un radio ahí o un celular. No, en esa época todavía no estaban los celulares, pero cómo combinaba esos dos mundos simultáneamente. Otro pintor que es Vicente Rojo, Vicente Rojo, aparte de ser un extraordinario pintor y una gente que experimentaba, había en esa época algo que se ha perdido mucho, que eran suplementos culturales. Casi todos los periódicos tenían suplementos culturales y en muchas de las revistas. Y Vicente Rojo fue diseñador de casi todas las revistas, de la revista de la universidad, la revista de Bellas Artes, los suplementos culturales. Entonces, curiosamente, él nos invitaba a todos los artistas a que colaboráramos en las revistas que él hacía. Quizás si hubiera un nombre para esa generación, no sería el de Ruptura, sino el de la mafia, porque decían que éramos un grupo de mafiosos que todos salíamos en todos los suplementos culturales, y era culpa o virtud, no sé qué sea,
de Vicente Rojo, que nos invitaba a participar a escritores como los que mencioné, como Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Monsiváis, y entonces en esa época nos llamaban la mafia, ¿no? Aquí está José Luis Cuevas, que es al que se le atribuye aquella famosa frase de la muralla de Nopal, que era cuando él decía que no permitía que entrara nada que no fuera la Escuela Mexicana de Pintura. Y él fue muy importante en esa época de la ruptura, porque era como abrir fronteras hacia otras expresiones. Esta sí es una de sus últimas obras, poco antes de que entrara en una crisis, antes de morir. Un artista extraordinario, un dibujante. Fernando García Ponce, que es otro pintor que era arquitecto y también fue uno de los que estábamos pintando juntos los murales para Osaka, donde le platiqué, y él se paraba frente a su mural que iba realizando poco a poco y de repente veía el mural y se sentaba enfrente de él y de repente empezaba a aplaudir y empezaba a decir: Fernando, eres genial, eres maravilloso, ¿no? Y estaba viendo su propia obra. Pero era un personaje, realmente sus obras eran como habitables, como arquitecto tenía esa virtud. Francisco Corsas, que fue también uno de los pintores de la nueva presencia o la nueva figuración, y pues que fue muy importante porque él también recurría a imágenes del pasado, pero pues era gran admirador de Goya, de Rembrandt, y trataba de llevar eso, pero con un expresionismo mucho más actualizado. Es otra obra de Francisco Corsas. Rodolfo Nieto, que fue también como de la familia de los oaxaqueños que vuelven pues, a manejar la forma un poco a la manera de las artesanías y el colorido. Esta es otra obra de Rodolfo Nieto. Esta es una obra que parece ser una vaca o que tiene mucho que ver con un artista que él admiraba mucho, que era Jean Dubuffet, que fue uno de los creadores del arte bruto. Roger von Gunten es un pintor de origen suizo que llega muy joven a México y llega para quedarse y pues encuentra ese mundo paradisiaco en México. Yo recuerdo cuando decidió que ya el caos de México no lo aguantaba y decidió regresar a Suiza, y creo que regresó como a los 6 meses diciendo que era insoportable, que necesitaba de esa alegría y de todo ese entusiasmo y vitalidad que se siente en sus obras. Este es Gabriel Ramírez, también él estuvo muy cerca de un grupo influido, aunque tiene su propia personalidad, de un grupo que existía en aquella época que era el Grupo Cobra. Se llamaba el Grupo Cobra porque eran de Copenhague, de Bruselas y de Ámsterdam. Eran pintores como Karel Appel, otro sería Alishinsky y así otros, y estaban muy influidos por el arte infantil, por la expresión muy espontánea. Este no lo reconocí. Es Gabriel Ramírez también, ahí se volvió geométrico. Fue cuando se fue a Mérida y estaba con Fernando García Ponce. Este es Francisco Toledo. Francisco Toledo, en alguna ocasión me preguntó el maestro Rodolfo Morales, cuando estaba un viaje que hice a Oaxaca, y me dice, maestro,
¿que usted qué piensa de los pintores oaxaqueños? Y entonces le digo, pues para mí los pintores oaxaqueños solo son 4. Y me dijo, ah, sí, ¿cuáles son? Le dije, mire, maestro, es uno que pinta hacia el cielo y empieza a ver el cosmos y se va más allá en las estrellas y maneja la densidad de la atmósfera. Me dice el maestro Tamayo. Le dije, sí, el maestro Tamayo. Le digo, otro que me gusta mucho es uno que juega mucho con la tierra y encuentra escarabajos y ratones y me dice el maestro Toledo. Bueno, este es el maestro Toledo, uno de otro oaxaqueño. Y le digo, también otro que ve al horizonte y en el horizonte encuentra un mundo entre lo real y lo ficticio. Y me dice, hombre, maestro, muchas gracias, qué bien habla usted de mi obra. Y ya nunca más me volvió a preguntar por el cuarto. Ya con el tercero se quedó conforme. El cuarto era Rodolfo Nieto. Y pues, para terminar de las imágenes, hay muchos otros artistas y muchos otros cuadros que son maravillosos y que podríamos, pero estoy terminando con obras mías de diferentes épocas. Este es el mural que a mí me tocó hacer para Osaka, Japón. El tema que me habían puesto para hacer ese mural era la violencia, el hombre frente al espejo de la violencia. Y entonces yo no sabía qué hacer. Y entonces en esa época yo pintaba muchos torsos. Y entonces se me ocurrió manejar como varios torsos y cosas que sucedían con los torsos, como un blanco contra el hombre. Y en la parte donde hay como unos impactos de bala, en la parte central originalmente era un espejo y tenía pintado es decir, la parte del torso era un espejo. Y cuando uno caminaba frente al mural, uno se veía en el espejo y los impactos que están pintados en el espejo, pues se veían en sus propios rostros o en su propio cuerpo. Esa fue mi participación en los murales que le platiqué de Fernando y de Lilia y de Manuel Felgueres. Bueno, puede ser interminable la lectura de una obra. Las múltiples y enriquecedoras interpretaciones nos corresponden ahora a cada uno en lo personal, con nuestra propia versión, emoción y capacidad creativa. Bueno, hasta aquí llegó mi propuesta, pero si tienen ustedes alguna reclamación o quieren hacer alguna pregunta o si quieren que platiquemos, pues les agradezco mucho su presencia y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, mi pregunta va en el sentido de lo que yo noté es el acompañamiento de la mafia, pues, de estos grupos que se acompañaban. Para el artista contemporáneo, o sea, más bien para el artista de hoy, ¿qué diferencia nota usted? O sea, los artistas ahora también se acompañan como se acompañaban en esos movimientos de la ruptura, como los que acaba de mencionar. Bueno, yo creo que siempre ha habido lo que se llamaban antes las tertulias, ¿no? Se hablaba mucho de la vida bohemia, no solamente en México, en el mundo. Se habla de todo este mundo donde se reunían los artistas en Montparnasse, en París,
en el Quartier Latin, y pues cada uno tenían movimientos y había esa posibilidad de reunirse. Quizá a nosotros nos tocó una época en México, en la Ciudad de México, que curiosamente casi todos los artistas que, a pesar de que nos desenvolvimos en la Ciudad de México, pues venían de Guadalajara o venían de diferentes partes de la República y vivían en la Ciudad de México. No es que fueran pintores de la Ciudad de México, sino venían de todas partes. Y en esa época surgió una colonia, que era la Colonia Juárez, y que se le llamó la Zona Rosa. Y era un espacio donde pues, se habían abierto galerías, se habían abierto cafés, quisieron hacer como pues, ese centro que de alguna manera imitaba pues, el Quartier Latin o los lugares en Roma o en España, donde se reunían muchas gentes. Y pues se dio con singular alegría en esa época, quizá éramos muy pocos habitantes. Yo recuerdo que se hablaba de que México había un anuncio de cerveza que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Y se refería a 20 millones en toda la República. Ahorita hay más de 20 millones solamente en la Ciudad de México. Entonces, en aquella época nos reuníamos con mucha facilidad en ese espacio que era la Zona Rosa, en algunos cafés como el Perro Andaluz, etcétera. Había varios lugares. Y ahí nos encontrábamos, y de alguna manera es algo que es un poco diferente que yo veo ahora, que es que ahora existen becas y existen muchos incentivos para los jóvenes. En aquella época sabíamos que no teníamos apoyos y de alguna manera nos lanzábamos a ser artistas y vivíamos de otra cosa, ¿no? A mí me tocó vivir de haber sido diseñador gráfico y de haber hecho publicidad, y hacía yo cosas de portadas de libros, pero realmente no pensábamos en que lo que hacíamos lo hacíamos en función de que íbamos a vivir de ello. Entonces había una forma muy espontánea de crear en esa época. Nos encontrábamos con un director de teatro o nos encontrábamos con un bailarines y entonces ahí surgían ideas y empezábamos a hacer ciertas cosas. Ahora de alguna manera yo creo que a lo mejor existe y yo no lo sé, no lo he percibido, pero siento que, por ejemplo, cuando yo fui tutor de jóvenes creadores, se intentaba que cuando nos encontrábamos en las veces que íbamos a visitar a diferentes partes de la República, los encuentros con las otras disciplinas, y de alguna manera era un poco forzado el crear que, a ver, te voy a presentar con los que están en medios alternativos o los que están en música, y no se daba de una forma espontánea. Y de alguna manera ahora el trabajo no funciona en plan de esa tertulia, de esos encuentros espontáneos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el espacio, con las condiciones que se den de la misma manera actualmente, ¿no? Yo creo que hay intereses ya muy diferentes, ¿no? En aquella época no era, digamos, no era negocio el arte, ¿no? Es más, se decía que era un ocio. Y yo decía que es un ocio fecundo y creador. Pero quizá la diferencia en la actualidad es que no se dé con esa espontaneidad. Eso es lo que yo me preguntaría actualmente, y yo se los preguntaría a ustedes. ¿Encuentran ese espacio
esos espacios en la actualidad? No sé si responde a su pregunta. ¿Sí? Buenas tardes y la verdad qué emoción tenerlo aquí en la Facultad de Artes Visuales. Quería hacerle dos preguntas. La primera es la siguiente, es con respecto a una pieza que me tocó ver hace un par de años, creo, en la exposición de reverberaciones en el MUAC, de unos de los cubos. Quería, si nos puede platicar un poquito acerca de esa obra. Y la otra es de una fotografía de archivo de 1970 o 71, creo que aparece en una publicación de una exposición que lamentablemente no pude ver, de la era de la discrepancia, donde aparece una fotografía donde al parecer hay una colaboración entre usted y el escultor Sebastián. Aparece un maniquí y bueno, justamente el día de ayer en una clase estábamos revisando parte de ese material y pues quisiera saber un poquito más acerca de esa obra. Gracias. Bueno, los cubos, que tienen que ver con las reverberancias, en realidad surgen a partir de unos libros que yo hago, en donde en aquella época, en el año 74, se decía, como en todas las épocas, que ya se había acabado la pintura. Entonces dije, ¿qué voy a hacer si no hay pintura? Entonces decidí tomar un exacto y cortar unas ventanas en forma de cubos en estos libros. Y que se crearon 3 libros originalmente, uno se llamaba Mutaciones, el otro, que fue el segundo, tomó ese elemento y convirtió, intervino esos cubos un músico que es Mario Lavista, y decidimos hacerle un homenaje a John Cage. John Cage fue un artista con dos disciplinas muy importantes. La primera para él era la música y la otra las artes plásticas. Entonces, pero él tenía una obsesión por el silencio. Entonces, él hablaba del valor del silencio en la música y también analizó mucho el silencio. Escribió una obra que se llama 4.33. La obra consiste en un pianista que va a tocar un piano y llega vestido con su frac, se saluda al público, se sienta en su atril, se echa la colita al frac para atrás, se sienta, saca de su bolsillo un cronómetro, lo pone en el atril y durante 4 minutos 33 segundos está como en actitud de que va a tocar, y durante 4 minutos 33 segundos está todo en silencio. Y lo que él trata de comprobar era que no existe el silencio, pero que esa atención del público en medio de ese pianista y esa expectativa por oír algo, en realidad está oyendo o la inquietud de alguien que se mueve en una butaca, o un estornudo, o cualquier sonido, una queja, y de alguna manera nos enseña a oír lo que no estamos acostumbrados a oír. Entonces, es un hombre que experimentó muchísimo con nuevas formas de sonidos. Cuando lo conocimos, porque lo invitamos a venir a México, vino y quería experimentar y se fue se vino más bien, porque estamos de este lado, a Sonora y a
a Sinaloa y Sonora, a las partes desérticas, a buscar cactáceas, y con un equipo suyo, con un equipo que él trajo a México, que eran micrófonos de contacto y una serie de elementos para que él quería intervenir las cactáceas, y le metía estos micrófonos de contacto a un cactus, y en las hojas de las plantas, con un arco sensibilizado también electrónicamente, pues hacía la música de ese instrumento que él convertía en un instrumento, una cactácea. Entonces fue un hombre que experimentaba muchas cosas, y era un obsesionado también por un libro que se llama El libro de las mutaciones, que era el I Ching. Entonces, por eso Mario Lavista y yo decidimos hacerle un homenaje a John Cage, con esta obra que había hecho yo de puras ventanas recortadas. Eran 16 hojas, donde va el más chiquito, aquí lo estamos viendo, pero esta es una versión que yo hice con las en vez de hojas, pues son unas mamparas, por decir, con ventanas, que es de 2.44 por 2.44. Pero entonces esa pieza era primero blanca. Luego Mario Lavista intervino con una serie de puntos, y esos puntos respondían a las notas musicales de C, A, G, E, que es la nomenclatura alemana o inglesa de ver las notas. Y entonces solamente se tocaban esas 4 letras, porque eran el nombre de Cage. Y él tituló a esa intervención Jaula. Después, cuando él estaba haciendo esa pieza, yo recuerdo haber salido a caminar en las calles y veía yo anuncios que decía Sherwin-Williams, Comex, Winsor & Newton, y dije, pues no se ha acabado la pintura, hay muchísima pintura, ¿no? Y entonces hice otra pieza que era la misma pero en colores. Y después el origen de esa pieza estuvo muy inspirada en un poeta que era Mallarmé. Y entonces quise hacer algo que originalmente había yo pensado hacerlo con Octavio Paz, pero lo vio un amigo poeta que es Francisco Serrano, y entonces intervenimos esta pieza con las palabras también. Y toda la idea, tanto en la música como en las palabras, era que no hubiera una lectura lineal, sino que estuviera en un constante, es decir, que fuera una obra infinita de lectura, para recorrerla no solamente de una manera de izquierda a derecha, sino de arriba para abajo, en diagonal, etc. Entonces, así se hicieron esas piezas. Y la exposición que se presentó de reverberaciones en el MUAC, pues fue específicamente la de la obra de Mario Lavista, intervenida con la música de Mario Lavista, y junto a esa pieza había también un catálogo que yo había hecho de una exposición basada también en el I Ching. El I Ching es un libro antiguo, no sé si lo conocen ustedes, me imagino que no, que es el libro más antiguo de la China. Y entonces yo había hecho una exposición basada en ese libro, que eran solamente unas franjas de colores que se esfumaban unas con otras de diferentes dimensiones. Y entonces hice un catálogo, y en ese catálogo representé los trigramas, que son los elementos que se conforman con el I Ching. Y entonces eran 8 trigramas que representé en las hojas de los catálogos. Y entonces dije, voy a pedirle no a un escritor que escribe sobre mi obra, sino le voy a pedir
a un músico que intervenga el catálogo y haga una partitura en donde sugiera que se puede escuchar la música de los elementos que están representados, y un texto que hice de manera aleatoria con palabras recortadas en la parte inferior. Entonces así surgieron esas dos piezas de esa exposición de reverberaciones. Y la otra pieza que me pregunta, que es la de la exposición que está actualmente en el MUAC, que es la del Salón Independiente, es donde aparece esa obra que hicimos en una exposición que fue el tercer salón, en donde estábamos usando solamente papel para toda la exposición. Y entonces Sebastián había hecho una especie de forma geométrica que estaba en el techo y estaba cayendo una gota, ¿no? Entonces, platicando con él, le dije, ¿qué te parece si manejamos que es una gota de sangre, ¿no? Porque de alguna manera había sido la 68, el año de los halcones, y entonces era como hacer una alusión a toda esta época de violencia en esa época, en ese momento. Y entonces lo que hice fue sobre papel pintar una serie de franjas de colores alrededor, y que eran franjas más que de colores, eran solamente blancas y rojas, y una serie de maniquíes de diferentes épocas. Eran maniquíes de esos que usaban los sastres, y luego algunos maniquíes más modernos, y entonces eran como espectadores y víctimas de este elemento que estaba en el centro, que eran todos los periódicos de la época sobre los cuales caía esa gota de sangre. Entonces fue una intervención mutua de las obras una del otro. Las piezas del Salón Independiente de ese tercer salón eran cartón, papel, ¿verdad? Fue todo en cartón. ¿Todavía esas piezas se conservan o No, más algunas? muchos de ellos se recrearon. Muchos se recrearon de los que están actualmente. En el caso de mi obra, la que está ahorita del Salón Independiente, hay obras al principio del del segundo salón, que fue en 69, donde yo intervine una serie de maniquíes y también creé una especie de sillones como soportes diferentes, el maniquí como un soporte para pintar. Eso vino de que yo originalmente cuando fui por primera vez a París y vi todas las obras de arte en vivo, que es una de las cosas que yo menciono ahorita, que hay que ver el arte como si todo el arte, aunque sea de la antigüedad, poder dialogar con él y ver qué es lo que nos dice actualmente, no estar siempre pensando que nos tiene que decir lo que ellos quisieron decir. Creo que el arte no tiene fecha de caducidad ni fecha de nacimiento. El arte es eterno y lo podemos apreciar y lo podemos ver como es actualmente. Muchas gracias. ¿Puedo hacerle una última pregunta o no? Por favor. Con respecto al 68 y la producción artística, en su caso, el Salón Independiente tuvo también por ahí había leído que voltearon algunas obras y escribieron que estaban en apoyo a los estudiantes, toda esa parte, no sé si realmente está en lo correcto o no. No entendí, perdón, su pregunta. En 1968, sí, cuando se da lo del, todo sí, el movimiento estudiantil y luego, exactamente, había leído que algunos artistas de ese como momento voltearon los cuadros y escribían detrás de los cuadros o de las obras que apoyaban a los estudiantes del movimiento. ¿Es o no? Algo similar.
¿Sí? Pero sí recuerdo Ah. ese momento. ¿Nos puede platicar tantito, por Este, favor? Cuando sucedió eso, había una marcha que se llamó la Marcha del Silencio. Entonces la idea era que fuera y que no hubiera ni palabras escritas ni habladas. Entonces no había pancartas y no había, y era en silencio. Entonces salimos los artistas, los pintores de la zona rosa y nos sumamos a la manifestación que venía de antropología e iba al Zócalo. Entonces, de la zona rosa salimos pintores de diferentes galerías, como la Galería Pecanins, la Galería de Juan Martín, la de Antonio Sousa, y salimos los pintores y en vez de sacar pancartas, le pusimos unos palos a los cuadros y salimos marchando con los cuadros, como haciendo una exhibición de los cuadros, y marchamos hasta el Zócalo. Pero no recuerdo haber intervenido con palabras eso. Llegamos al Zócalo y en silencio también, me acuerdo que estaba haciendo frío y nos sentamos en el suelo y no aguantamos y acabamos volteando los cuadros efectivamente y sentándonos ahí arriba de los cuadros para que no estuviera tan frío. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el maestro? Reclamaciones se aceptan también. Son 5 por persona. Bueno, ya voy en la segunda pregunta. Maestro, quería preguntarle si cómo era la formación de los artistas en esa época. O sea, en los años 50 es cuando pues, el arte entra a las universidades. ¿Cuál era la relación del artista y la universidad? ¿Eran estudiantes o qué formación en general tenía? Bueno, en la universidad existía la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no?, de la universidad, pero también existía una escuela que era la Esmeralda, que eran los artistas que habían estudiado en la Esmeralda. A mí no me tocó, yo conocía a muchos de los artistas que habían estado en una o la mayor parte en la Esmeralda. Yo no estudié ni en la universidad ni en ningún lado porque no estudié pintura. Estudié diseño gráfico y publicidad y curiosamente fue con un diseñador particular que abrió la primera escuela de diseño y de publicidad, se llamaba el Instituto Fresnos de Artes Publicitarias. Entonces, pues de alguna manera mi relación con los artistas pues era, digamos, de los que habían sido egresados de la escuela, pero la gran mayoría eran de la Esmeralda. Francisco Corsas, Pedro Coronel, Vicente Rojo, pues él había estudiado en España, Manuel Felgueres había estudiado en Francia, Lilia Carrillo se encontró con ella ahí. Es decir, estoy pensando en voz alta, Fernando García Ponce, pues había estudiado arquitectura en la universidad, Roger von Gunthen en Suiza, estoy pensando en mis compañeros, ¿no? Gabriel Ramírez también se formó en la publicidad. Y era curioso porque realmente cada uno, por ejemplo, Manuel Felgueres, cuando regresa a México, de lo que vivía era de las artesanías. Pero curiosamente a partir de esa época y del Salón Independiente, muchos de los artistas se volvieron maestros en la escuela o investigadores de estéticas en la universidad, y muchos se volvieron maestros. Gilberto Aceves Navarro fue uno de los que daba clases, pero en la escuela, en la ENAP, ¿no?, de la universidad, pero así fue.
No sé si responde la pregunta. ¿Alguien más? Ah, ya está. Te quería preguntar, Arnaldo, sobre… hubo un incidente con esos murales de Osaka, ¿no? Tengo entendido que no llegaron a su destino, incluso que estuvieron perdidos por un tiempo y luego ya se rescataron para tenerlos ahí en el Museo de Felgueres, ¿verdad? En Zacatecas. Ajá. ¿Cómo fue ahí? ¿Qué fue lo que sucedió con Sucedió los murales? algo que fue muy interesante. Si se pintó, es decir, el diseñador de ese espacio fue Agustín Hernández, el arquitecto Agustín Hernández, ¿no? Sí, el que hizo el Colegio Militar y muchos otros lugares. Y entonces hubo una mala información porque los murales que pintamos aquí no coincidieron exactamente con las medidas del espacio que crearon allá. Entonces, no quiso decirnos que no se habían expuesto todos los murales porque no habrían cabido, porque se habían hecho de diferentes dimensiones. Entonces se llevaron los cuadros allá, no se pudieron montar todos, pero sí se montaron algunos. Pero eso se supo tiempo después porque Fernando Gamboa ocultó, a los mismos artistas nos ocultó, de que no se habían expuesto todos los murales. Yo tuve la suerte de que colgaron el mío porque me decía Fernando Gamboa que una de las cosas que más había impactado en la feria, pues había sido precisamente pasar frente al mural y que la gente se quedaba mucho tiempo viéndose y sacándose fotos en este espejo que estaba frente al mural. Pero efectivamente no se expusieron todos los murales. Después de que regresaron, si los pintamos en 69, en 70 se acabó la feria y se regresa todo y se enrollan los murales y alguno que otro salió, solamente uno creo que era el de Lilia Carrillo, que estaba expuesto en Tijuana, cuando se abrió esta bola, no me acuerdo cómo se llama, el planetario, no es planetario, es el centro cultural, pero que parece planetario, en Secuti. Y entonces estaba ese de Lilia Carrillo y estaba el de Fernando García Ponce, porque los habíamos realizado en una de las bodegas que tenían los García Ponce, que hacían, ahí pintamos. Entonces, Carlos, el hermano de Fernando García Ponce, lo sacó de ahí para llevárselo al Museo del Macay. Pero los demás pasaron más de 30 años enrollados y cuando le ofrecieron a Manuel Felgueres en Zacatecas que ampliara el museo que había hecho con su propia obra, entonces dijo que la condición era que se hiciera un espacio donde se pudieran poner las obras que habían estado expuestas en Osaka en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Y entonces ahí, después de 30 y tantos años, 31, 32 años, se sacaron los murales de nuevo y están expuestos en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Vale la pena ir, es una experiencia realmente extraordinaria, porque pues de alguna manera son 11 piezas de muy gran formato, son de 5 metros de alto por 7 de ancho, y sí vale la pena ver de qué manera pues impactan esas dimensiones, ¿no? De nada. ¿Alguien más que quiera, que tenga alguna pregunta para el maestro? Es un personaje muy importante de la historia del arte
México, y pues le agradecemos bastante, pero me gustaría, si alguien más quiere saber algo, si tiene alguna pregunta para el maestro. Ah, claro. Cualquier cosa, con gusto. arnacoen@yahoo.com.mx. El Arnacoen surgió porque en una ocasión con Gilberto Aceves Navarro queríamos hacer una exposición juntos. Y entonces estábamos planeando la exposición y llegó un pintor que era Gabriel Macotela y me empezó a reclamar que por qué le había yo puesto, en vez de Macotela, Nacotela. Y entonces le dije, no te preocupes, hombre, mira, aquí está Manuel Naquín, está Gilberto a veces Nacarro, y yo mismo soy Arnacoen, y entonces no importa, hombre. Y entonces empezamos a hablar de la posibilidad de crear un movimiento que se llamara el Art Naco. Y entonces empezamos a platicar muchísimo, cotorreando, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene el Art Naco? Entonces decíamos, viene desde el romanaco, pasando por el renaquimiento, el nacocó, la nacademia, hasta el Art Naco. Obras maestras del renaquimiento, como la última cenaca de Leonaco, ¿no? El naquimiento de Venus, las naquinas de Velázquez, la naca desnuda y la naca vestida. Y así empezamos a jugar, y de ahí surgió el movimiento Art Naco. Entonces, y luego investigamos sobre cuál era el común denominador del Art Naco con los colores, y todos los colores eran colores nacarados. ¿Cómo? Los naquismos, claro. Y entonces se empezaron a sumar muchísima gente, Nacosé Gurrola, Mario Naquista, y de todas las disciplinas. Entonces por eso salió así mi correo electrónico, para que no se les olvide. Pues qué gusto que estuvieron aquí conmigo. Muchas gracias por acompañarme, y pues gracias a la universidad también por invitarme, y pues un placer estar con ustedes. Gracias.